Bienvenidas y bienvenidos. Soy Ana y este es un nuevo episodio de Proyecto Co, el canal de podcast de Efecto Colibrí. Un canal inspirado en palabras que empiezan con co, comunidad, conciencia, co-creación, coevolución y, por supuesto, colibrí. Conversamos con agentes de cambio para explorar modelos e iniciativas que están creando impacto positivo. Las historias tienen el poder de transformarnos y regenerar la realidad. Por eso, en Efecto Colibrí producimos y distribuimos contenidos en formato podcast que inspiren un mundo más justo, equitativo y regenerativo. Conoce más en www.efectocolibri.com. ¿Qué estás haciendo? ¿Eres consciente de tu poder? Porque todas nosotras como personas tenemos poder y es momento de activarlo. En este episodio converso con Amaia Otazo, técnico de Medio Ambiente y Movilidad en el Ayuntamiento de Baracaldo, quien trabajó como coordinadora del área de consumo y hábitos sostenibles de Cucha, una fundación comprometida con la promoción de la cultura ecológica y el cambio hacia un estilo de vida más sostenible. Licenciada en Ciencias Ambientales y con una amplia experiencia en educación ambiental y participación ciudadana, Amaia comparte su visión sobre la importancia de la activación ciudadana en el área de la crisis climática. Bienvenida a Proyecto Co, es un placerazo contar contigo hoy. Es un placer para mí también, claro. Cuéntanos, ¿qué haces tú en tu día a día? Bueno, yo soy ambientóloga de estudios, entonces vengo más desde la visión general de los ecosistemas, pero también de los ecosistemas no vistos como sistemas solo ambientales o de biodiversidad, sino como esos entornos en los que también vivimos y por lo tanto también teniendo en cuenta la parte social, persona, de lo que es el ambiente, ¿no? Entonces, desde esa trayectoria, mi día a día hoy en día es el cómo hacer que la ciudadanía participe más activamente de los retos que tenemos en la situación de emergencia climática o sobre todo en nuestras decisiones de consumo, de vida y de cómo habitamos el planeta en el que vivimos, ¿no? Wow, vaya misión, ¿no? Vaya día a día. Sí, la verdad es que muchas veces decimos, menudo reto que nos hemos planteado. Creo que a la vez es un reto muy colectivo, o sea, evidentemente no es algo que hagamos unos u otros, lo hacemos muchos y muchos desde diferentes entornos y lo que debemos hacer es sumar, ¿no? Entonces nosotros desde Cucha Fundación al final lo que buscamos es ver en qué sitios podemos poner nuestro granito de arena, donde poner voz o activación a personas que en este momento todavía no ven su función en esto de ser partícipes de la corresponsabilidad que tenemos todos para con los límites y para con la vida, ¿no? Y entonces ayudarles a dar el paso y crear contextos donde las personas digan, ostras, pues sí, pues yo participaré de esto porque me importa, me ha llegado y además veo que soy útil, ¿no? ¿Y nos puedes dar ejemplos concretos de estas personas a quienes les dais voz? Sí, de alguna forma, ahora mismo, por ejemplo, tengo 2 proyectos en marcha que serían Gazte Ecoliderrak, que es jóvenes ecolíderes, ¿no? Como jóvenes que están, han recibido esta herencia, ¿no? de planeta que hemos recibido todos en esta época y que están un poco en una situación de decir, ostras, yo quiero hacer algo, pero no sé cómo y no sé con quién, ¿no? Entonces son personas que se acercan al programa desde esa situación de un poco bloqueo y entonces les dan herramientas de liderazgo desde el yo al nosotros y hacia el planeta, ¿no? Cómo tengo que estar yo fuerte para que no me colapse el hecho de que no vayamos a salvar a todas las especies del planeta, al hecho de que el clima va a seguir pues evolucionando por mucho que lo podamos frenar un poquito, o entonces yo cómo tengo que estar como persona, ¿no? Para trabajar en temas de este tipo que son complejos, pero sin perder la visión de que cada uno somos agentes y que nuestro liderazgo propio puede contagiar a otros, podemos traccionar, podemos hacer y hay muchas cosas en las que si nos activamos pues somos relevantes, ¿no? Entonces Gazte Ecoliderrak va de eso, son 6 meses en los que nos juntamos con 30 jóvenes y trabajamos el
todo el proceso de conocer qué es la sostenibilidad, porque muchas veces hablamos en los medios y escuchamos mucho de temas como muy aislados, pero no se unen, ¿no? No vemos la relación entre la migración con la pobreza, pero con la biodiversidad y los derechos humanos y todo esto realmente está muy unido, ¿no? Entonces lo que les ayudamos es a ver eso y como ellos vienen siendo personas que igual vienen de la sociología o de la arquitectura, también ver que ellos como agentes profesionales tienen mucho que ver en aquello que vaya a pasar, por mucho que vengan de las artes, da igual, ¿no? Tú eres un agente que puede activarse. Entonces eso en Gazteco Liderrak. Y luego tenemos otro proyecto que ya no es en grupo pequeño, ya es más a la sociedad. Nosotros trabajamos a nivel Guipúzcoa. Entonces consiste en un programa que se llama Hitzetatik Ekintzetara, que se traduce de las palabras a los hechos. Entonces es hacer ver, y en este caso trabajamos con la Agenda 2030, hacer ver que en cada uno de los objetivos de la Agenda 2030 nosotros podemos participar, ¿no? Y crear esos espacios previos a la activación de alguna forma, ¿no? Hablamos, no sé si has escuchado hablar, Rana, de los dragones de la inacción. No. ¿Qué es eso? Vale. Esto viene un poco de la psicología de por qué sí o por qué no nos activamos frente a estas situaciones que de verdad pues nos deberían de hacer dar un paso, ¿no? Entonces los dragones de la inacción son 7, bueno, según algunos textos pues son diferentes, ¿no? Pero de alguna forma identifica cómo las personas tenemos diferentes bloqueos para no pasar a la acción. Unas son la sobreinformación o la poca confianza en la información. Otras pueden ser desde bloqueos más personales, desde el yo no puedo, yo no sé, yo no sabría. Luego son desde las vergüenzas, ¿no? Si no lo hace el de al lado, ¿cómo lo voy a hacer yo? ¿Qué dirán? Tal. Entonces, ahí hay unos bloqueos que recomiendo leer, son muy interesantes para quien ande en estos temas, ¿no? Y entonces, desde esos bloqueos, en Hitzetatik Ekintzetara o de las palabras a los hechos, lo que queremos decir es, vale, si tú lo que tienes es vergüenza de hacerlo solo, vamos a juntarnos muchos. Si tú lo que tienes es falta de información, cojamos información. Vamos a ver cuál es ese bloqueo que tienes para no hacer y damos la vuelta. Y de forma que ofrecemos un momento como muy sencillo de ven, participa, y en ese participar se desbloquee y descubra que efectivamente pues sí tenía información, sí tenía compañía, sí que hacía un efecto aquello a nivel de escala pequeña. Entonces son activaciones que les llamamos clic, como pasar de no estar activo a haber hecho un clic, y después de ese clic ya consideramos que viene la activación real, ¿no? Que sería ya participar más activamente y más continuamente, sobre todo en el gran tejido del tercer sector que tenemos en Guipúzcoa, que es muy rico, ¿no? Bueno, fenomenal. O sea, que trabajáis con grupos diferentes en niveles diferentes y siempre sí. Desde el lado psicológico, ¿no? Me atrevería a decir, empezando por la persona, por la parte de la toma de conciencia de alguna manera, ¿no? Sí, es que creemos que realmente si no abordamos estos temas desde muy el centro de cada uno, pueden ser acciones que queden anecdóticas y tú lo has hecho y bueno, un día lo has hecho y qué feliz te has sentido, ¿no? Pero si no has ido al centro y has visto el por qué lo has hecho y el haberlo hecho, qué te ha supuesto o por qué no lo hacías antes, pues no te ayuda a dar más pasos después, ¿no? Entonces, bueno, ya hablaréis muchas veces del efecto iceberg, ¿no? De lo que está fuera y de lo que sí se ve, pero creemos que los cambios tienen que venir desde el fondo del iceberg, ¿no? De aquello que está oculto y que si no atacamos a lo oculto, pues el cambio, bueno, pues será un síntoma, pero igual no será una transformación. Totalmente. ¿No? Y Amaya, pensando en toda la parte del iceberg de tu persona que no se ve, ¿cómo ¿Sí? has llegado a este día a día, ¿no? Porque me imagino que mucho de lo que estás trabajando ahora con otras personas también lo has vivido tú en tu propia persona, ¿no? Sí, eso es. O sea, yo en su momento, pues cuando me pongo a estudiar esto de las ciencias ambientales, lo hago desde una
preocupación o ocupación de ver cómo será nuestro futuro, ¿no? Pero sí lo hago desde una perspectiva muy de estudios y muy práctica de oficio, ¿no? Entonces es verdad que cuando entras en el tema, pues te va calando y sí que llegas a un momento en el que dices, bueno, sí, pero a ver, desde Guipúzcoa, desde Donosti, yo como persona de 18 años, o sea, realmente cuál es mi nivel de capacidad de acción en todo esto que estamos hablando de el pico del petróleo. Y dices, bueno, ¿y yo ahí qué? ¿No? Entonces, mis primeros pasos fueron trabajando con jóvenes en agendas 2030 de escolares. Entonces trabajaba mucho en la sensibilización, en explicar e intentar hacer saber cuál era la situación para que nos hiciéramos conscientes, ¿no? Entonces pasé en eso pues 5 años o así y me di cuenta de que de alguna forma no conseguía llegar a eso que decíamos de la profundidad, ¿no? Porque bueno, tú puedes explicar cuál es la realidad, pero si no llegas a que la otra persona realmente lo vea en sí misma, solo por trasladarle la información, pues no veía el cambio suficiente, ¿no? Entonces ahí entro yo misma como primer grupo de Gazteko Liderrak como alumna. Entonces hacían como un llamamiento a decir, bueno, personas que creéis que juntas con otros podéis ver otra perspectiva de cambio, venir y fui. Fui a ver si yo misma encontraba un paso a qué más podía hacer, ¿no? En ese no ver que realmente suponía un cambio significativo lo que estaba haciendo, siendo profesional del tema, porque yo entiendo que ya si no eres ni siquiera si no has estudiado, pues ya más lejos te queda, ¿no? Entonces me junté con muchas personas y yo soy una persona que va mucho a la acción directamente. Siempre digo, bueno, hay que hacer algo. Y ese grupo sí que me ayudó a ver que antes de la acción hay una fase de escucha y de ver y conocer el entorno, ¿no? Ahí hablábamos mucho claro, el co-crear, el hacer juntos, el pensar juntos, tiene sus tiempos y que hay que permitirlos para que luego lo que vayas a hacer sea más efectivo. Tú si vas pues muy directo a intentar hacer algo porque tú lo has pensado y crees que es lo mejor, pero no has testado, no has escuchado a los de alrededor, no has visto realmente cuál es la parte de abajo del iceberg del resto del mundo, porque claro, si solo sabes el tuyo, pues igual arreglarás a las personas que son iguales que tú, pero ¿cuáles serán? Un 1% de la población. Entonces ver, escuchar, eso me ayudó mucho en el grupo que estuvimos y también ahí decidí que mi vía de aportar no era tanto desde la sensibilización, sino desde la activación como palanca para la concienciación y la sensibilización, ¿no? Cómo hacer que la gente, mediante el hacer, diera el paso al resto de fases, ¿no? Porque de alguna forma sí veíamos que según nos poníamos a estar manipulando una situación o decidiendo o haciendo prototipos, estábamos ya generando otro nivel de activación. Entonces, entré ya a trabajar en Kutxa Fundazioa ya en vez de como alumna, pues organizando el curso y luego ya en otros proyectos que tenían como centro eso, como una persona, por ejemplo, teníamos un proyecto muy escala pequeña, pero es muy demostrativo, ¿no? Como si tú en casa bebes agua de grifo y vas a un restaurante y bebes agua mineral. Igual en toda España pues no se da el caso, pero aquí el agua pues de grifo se consume mucho. Y entonces se vio que el iceberg de abajo de la gente era que le daba vergüenza pedir agua de grifo en la hostelería. Entonces dijimos, vale, si es la vergüenza, lo que tenemos que hacer es que el hostelero rompa esa vergüenza, que sea él el que diga, yo no tengo ningún problema en darte el agua de grifo, ¿no? Entonces pusimos jarras en los restaurantes, de forma que las personas directamente bebían agua de grifo porque el hostelero se lo había dicho. Y entonces ya entrabas en la acción y eso te hacía coger conciencia de tu vergüenza, de por qué no lo habías hecho antes
Y a ese tipo de acciones me refiero, ¿no? Al hecho de ponerte ya cambiando la situación y entonces coger conciencia de, ostras, pues esto era por aquello que no me había dado cuenta. Me encanta porque, claro, al final haces pequeños cambios en el entorno que te hacen de espejo de alguna manera, ¿no? Qué interesante, Sí. me encanta. Porque, claro, tú hablas de activación, entonces la activación siempre tiene que ver con acción, o también podría ser una activación de un clic solo a nivel mental. Sí, yo creo que hay diferentes niveles de activación y no siempre se necesita una activación de acción, ¿no? O sea, por ejemplo, el votar, está ahí, ¿no? No tiene que ser muy activo el asunto, pero tienes que tener un clic mental para decidir qué tipo de políticas defiendes. O no, quiero decir que la activación no tiene que ser física, de estar haciendo, de estar aportando. Muchas veces es dar apoyos, contener espacios, también va desde ahí, ¿no? Pero sí que creo que es mucho de ser corresponsables con el entorno o con la queja que tenemos del entorno que tengamos, ¿no? Pues si tu causa viene del feminismo, pues para con el feminismo. Si viene con el clima, con el clima. Si es más por la parte social o por la parte de inmigración, hazte corresponsable de aquello que estás viendo que te duele y entonces, bueno, de alguna forma, la que sea, porque algunas son más de activación de voy a ir a recoger mantas y a mandarlas a los campos de refugiados, o simplemente voy a estar atento a que cuando esto pase, a apoyar a todos los que lo vayan a hacer, cuidándoles a los niños mientras lo hacen ellos, ¿no? O sea, la cuestión es estar activo en esos espacios donde se está dando Sí. esos Sí, apoyos, y es ¿no? que me parece muy interesante porque al final también, o sea, hablamos de activación siempre como para generar cambios positivos, ¿no? Y de alguna manera hoy en día, si volviendo un poco a lo que decías de los dragones, que me lo voy a leer porque no me los sé todos, ¿no? Y, y el ejemplo que traías de las personas que tenemos que aprender, ¿no? a que el entorno se va a seguir volviendo más complejo, por ejemplo, el entorno climático, ¿no? Y cómo encontrar esa fortaleza dentro de nosotros para que esta activación sea para generar cambios positivos y no sea una activación en base al miedo, que es la que vemos hoy en la mayoría de la sociedad, porque al final venimos con unas narrativas que generan mucho miedo y ansiedad, ¿no? Porque Sí. ahí como, por ejemplo, en este programa de los jóvenes y en los últimos años, desde que tú fuiste alumna hasta hoy en día, ¿cómo has ido viendo estos dragones? ¿Han ido mutando, han ido cambiando? ¿Qué nos Sí, podrías compartir ahí? sí, en ese sentido, por ejemplo, hoy en día, bueno, el programa se llama Ecoliderak. En el momento en el que en el 2010, cuando empiezo yo, Ecoliderak se usa como nombre, en ese momento la palabra líder ya era un dragón, ¿no? El considerarse líder no era algo como muy positivo. O sea, no se querían posicionar o no nos queríamos posicionar como líderes. Eso, por ejemplo, ha mutado. Yo creo que se ha trabajado mucho el tema de los liderazgos y los diferentes temas, o sea, sistemas o tipos de liderazgo. Entonces, los que vienen en el 2023 al programa no vienen con esa negativa frente al liderazgo, ¿no? Ya sí quieren ser líderes. Consideran que es un rol donde ya nos está hablando de hombre fuerte, autoritario, tal, que era lo que sí teníamos en el 2010, ¿no? Lo que, por ejemplo, ha evolucionado mucho es la conciencia para con el tema, ¿no? En el 2010 éramos muy pocos y ahora es al revés. Son muchos y llegan con una ansiedad muy grande. Nosotros todavía no teníamos ansiedad. Queríamos acción, pero no lo hacíamos desde el agobio. Y en cambio ahora están bloqueados por la inmensidad del problema. O sea, eso sí que ha evolucionado también. Sí que vemos que, por ejemplo, hoy en día, antes trabajábamos mucho el tema de
del yo, pero hoy en día lo trabajamos más porque ellos mismos están más formados. Sí que tienen ya pensado el quién soy, cuál es mi propósito. Tampoco diría que muy profundamente, pero en nuestra época, pues de eso casi era como muy raro hablar de eso. Y en cambio en el 2020 pues se puede hablar de estas cosas, ¿no? Yo creo que han cambiado muchísimas cosas y eso es lo que justo hace necesario la construcción continua de narrativas, ¿no? O sea, el hecho de que estemos evolucionando tan rápido, tenemos que estar muy atentos a qué historias, qué narrativas, qué mensajes estamos recibiendo y hacia dónde nos estamos colocando, ¿no? Una de las cosas que quería comentar era un poco, y comentar y preguntarte también, claro, las narrativas, ¿dónde se construyen y dónde permitimos que nos afecten, ¿no? O sea, tenemos los políticos construyendo narrativas, tenemos a los medios de comunicación, pero tenemos también a todo el marketing, a todo el capitalismo construyendo narrativas. ¿Y dónde quedan las narrativas construidas desde las bases sociales, ¿no? Pues ahí habrá que ver cuál es el margen que tenemos de poder. Yo creo que está completamente conectado con lo que has mencionado antes del empoderamiento con el que están empezando a llegar los jóvenes a los programas, ¿no? Con este tema de ya ser líder no viene asociado solo con ser un hombre blanco, heterosexual, etcétera, etcétera, sino que ya todo el mundo somos líderes, entonces ser líder viene con responsabilidad, ¿no? Y la responsabilidad viene también con ser consciente de las historias que nos contamos, dónde consumimos y cuáles son los mensajes que transmitimos. Entonces creo que esta parte, en realidad el tercer sector, ¿no? Y los agentes de cambio tenemos una responsabilidad de cuidar nuestro bienestar para tomar conciencia de cuáles son las historias que consumimos y que nos contamos, ¿no? Porque muchas veces también pecamos de estar mucho en la queja y lo de la queja ya no sirve, ¿no? Por ejemplo, en lo climático, que es donde yo más he leído y donde más trabajo, ¿no? Ya se dijo hace mucho que no podíamos seguir diciendo que la sexta extinción, que vamos fatal, que esto se va a derrumbar, que eso estaba creando un auténtico colapso. Lo que pasa es que es muy difícil, porque esto que te digo de que había que pasar a los mensajes positivos, era algo que se decía en el 2015, y más o menos que teníamos que dar otra perspectiva de cuál era la realidad y enseñar alternativas, y ahí se crearon como muchos proyectos cuyo objetivo era mostrar narrativas y alternativas positivas, alcanzables, deseables, un poco utópicas, porque tiene que haber un poco de utopía en aquello que se crea, porque si no, parece que nunca llegas y es un problema, ¿no? Si lo haces utópico, pues sabes que no vas a llegar, ¿no? Y así por lo menos no hay un bloqueo. Pero ahora, las últimas lecturas que he leído al respecto, resulta que el hecho de haber sido más positivistas han aumentado la percepción de la opción tecnológica, el que vamos bien. Entonces hay como un relajo demasiado grande y es una cuerda muy fina en la que tenemos que andar, y la que tú decías que tenemos que estar muy atentos, ¿no? A qué emitimos como mensaje y qué consumimos, pero estar todo el rato atentos a cómo la sociedad está sintiendo ese momento, ¿no? Por ejemplo, estamos en un proyecto que no tiene nada que ver con estos dos que mencionaba antes, que es sobre movilidad. Y entonces, uno de los ejercicios que estamos haciendo es escuchar a gente pues que trabaja como transportista, o a una persona que va en autobús a la universidad, y escuchar realmente qué se está diciendo cada día para con el transporte público, para con esto. Y ahí escuchar realmente lo que aquellos que no están siendo conscientes de la narrativa, pero sí la tienen, porque la tenemos todos, qué eco tienen, ¿no? Y con ese eco tenemos que trabajar. Y casi diría que tenemos que cambiar narrativas cada año. Totalmente, wow, qué interesante.
¿Y qué habéis encontrado ahí? Sí, hemos encontrado que vamos demasiado rápido en algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, hay cambios, pero esto se ve también en muchos momentos cuando hay gente muy concienciada y va muy a la acción, las soluciones aparecen demasiado rápido para lo que la sociedad puede consumirlas. Por ejemplo, por mucho que se pusieran electrolineras en este momento, la conciencia social es que son caras, que el coche eléctrico no es en realidad la solución, que hay como un ocultismo para con esa información, que las baterías ya son un problema, tal cual. Entonces, electrificar todo, si se consiguiera, no se compraría. Entonces, hay un trabajo, cuando decía antes, que en Ecolider habíamos hecho, o me había yo dado cuenta del tiempo de escucha y de co-creación, pues hay un trabajo también para con toda la sociedad de hacer ese trabajo de frenar también los avances de forma que la sociedad esté preparada para usarlas. Bueno, nos pasa con todo lo positivo y lo negativo. Pues cuando se planta un móvil en las manos de las personas tampoco estábamos preparados y de aquí vienen los malos usos, ¿no? Entonces, cuando sacamos alternativas, pues por ejemplo nosotros en su momento sacamos espacios de trueque a la calle que eran libres y funcionaron muy bien en algunos sitios, pero en otros sitios no estaban preparados a asimilar que el trueque era algo que toda persona de clase media alta también podía practicar, ¿no? Entonces nos saltamos un paso, pero a la vez era provocado, ¿no? El hecho de que ese saltarse un paso a ver si aceleraría la transición del no al sí, ¿no? Entonces es como un equilibrio muy difícil, pero ahí está un poco la clave, ¿no? Sí, sí, y también, y ahí es que me surge la pregunta, porque me haces pensar en cuando empezamos con Efecto Colibrí, con los podcasts, ¿no? Que no, podcast, pues nadie había escuchado hablar nada de podcast, ¿no? Y ahora, 7 años después, pues ya sí, ¿no? Ahora ya sí estamos listos, y la sociedad está lista como para entender el mundo del podcast y ahora sí estamos funcionando, ¿no? Pero fueron años iniciales de aquí nadie está entendiendo nada de lo que estamos haciendo, básicamente, ¿no? Sí, sí, pero entiendo que al final las personas que están en innovación, ¿no? Eh, bueno, es ese trabajo que decíamos antes de que tenemos que ser conscientes de nuestro no desgaste, y entonces hay que entender que si vas muy por delante, vas a tener un tiempo de esperar a que la gente llegue. Y dar ese tiempo a los proyectos, prototipos, iniciativas que nacen, ¿no? Porque muchas veces lanzamos algo demasiado pronto, lo paramos porque ha sido demasiado pronto y luego no empieza a tiempo. Entonces, bueno, seamos conscientes de que si vas por delante, vas por delante. Y entonces tienes que empezar como un ralentí bajo, de forma que no se queme, pero que siga existiendo para que en el futuro, cuando la gente esté preparada, sí pueda montarse en el tren, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí andamos, yo creo que todos. Sí, total, total. Y lo que mencionabas de el cambio de narrativas constante, ¿no? O sea, de revisar cuáles son las narrativas que están calando y cómo podemos ir influenciando en este cambio de narrativas. ¿Esto cómo lo ves? ¿Tienes experiencia habiendo trabajado en esto? Sí, mucha experiencia tampoco, porque yo creo que estamos cogiendo conciencia de eso hace poco, ¿no? Hace no tanto. Pero sí, yo creo que la clave es lo que estábamos haciendo en este proyecto, ¿no? De primero escuchar cuál es la narrativa que está calando antes de construir a aquellas a las que queramos dirigirnos. Y luego co-crearnos las narrativas, o sea, no generarlas pensando que aquello que nosotros tenemos en mente es el destino, ¿no? Cómo hacer que la masa más amplia posible sea partícipe de la generación de esa narrativa, entendiendo que no se pueden tener narrativas únicas, que tienen que ser narrativas suficientemente diversas
para que todo el mundo encuentre un punto de meta en esa narrativa, ¿no? Si alguien es muy tecnológico, pues tendrá que tener una visión hacia ese espacio, y si es muy emocional, pues tendrá que enganchar desde ahí, ¿no? Entiendo que primero son múltiples narrativas, pero que tienen que tener en común el qué queremos que pase en ese espacio, y en el que queremos que sea un poco lo que tú decías antes de no estar diciendo jo, qué mal, si se hubiera hecho esto, claro, lo hacían muy bien en los 60, míranos ahora en los 2000. Entonces, dejar un poco ese lado, quitarnos esas mochilas, sin olvidarnos el histórico, que es muy importante, pero quitarnos las mochilas del qué fue y visionar al futuro, porque sobre todo, si no, se imponen las otras narrativas, las que nos quieren imponer desde otros modelos de miedo, de contención o de consumo, ¿no? Entonces, bueno, para crear esas narrativas, lo que nosotros hemos solido hacer es hablar mucho, dar mucha voz a diferentes personas, y esa voz ir representándola también, intentar pasarlas a un lenguaje visual, de forma que ese lenguaje visual se entienda mejor, ¿no? Porque las palabras muchas veces no tienen un significado único, pero una imagen quizá ayuda más. Y entonces la visión sí que es una herramienta que ayuda, ¿no? O sea, está la palabra, pero convertir esas palabras en imagen, y bueno, y que luego la interpretación de la imagen sea libre, ¿no? Que sea positiva, tal cual, pero que sea lo suficientemente abierta. Eso diría, no sé. Pero hay mucho por hacer, y entiendo que hay muchas personas que están especializándose en esto y que vamos a necesitar de su ayuda. Sí, es que es brutal. En realidad yo cuando pienso en narrativa y en un cambio de narrativa, pienso en lo que has dicho antes en la imagen esta del líder, ¿no? De una imagen muy, muy lineal, singular y de alguna manera como establecida, jerárquica, a miles de posibilidades, ¿no? De lo que podría ser una líder o un líder. O pienso también, por ejemplo, en el ejemplo lo que has dicho antes de la causa del feminismo, ¿no? Antes las feministas pues se asociaban con la imagen de la feminazi, ¿no? Lo que hoy se conoce como la feminazi, y generaba muchísimo rechazo. Y hoy en día ya la imagen del feminismo es la imagen de todos, ¿no? Y todas. Entonces, ahí esto es que me parece como muy interesante ver cómo podemos, o sea, dónde estamos ahora, cuáles son estos temas, ejes temáticos donde estamos en un punto de inflexión, ¿no? Donde o sea, si ahora somos el 2010 del tema del liderazgo, ¿dónde estamos? Estamos en sería el tema del clima, el tema de los refugiados. ¿Cómo lo ves esto? Sí, yo creo que va mucho con el propósito y el centro de cada uno. O sea, yo creo que en sí desafíos globales tenemos muchísimos, pero es verdad que al final, para mí, y esto es muy personal, pero va sobre derechos, igualdad y límites del planeta, ¿no? Y cuando hablo de derechos, hablo de esos derechos, no del derecho de la persona, sino de los derechos, tanto de las personas como de la diversidad total del planeta, ¿no? Entonces, el reto para mí es respetar los derechos de todos. Y ahí lo puedes hacer tanto desde el clima, desde el feminismo, desde los derechos de los migrantes, pero está el que todos tengamos igualdad de oportunidades, el hecho de que sea una vida plena, que vivamos para vivir, pero vivamos sin destruir lo que viene por detrás. Entonces, creo que hay muchos puntos en eso, y cada uno lo enfoca desde donde lo enfoca, ¿no? Pues algunos lo cogerán muy desde el arte, otros lo cogerán desde la activación y otros lo harán desde el disfrute del día a día, pero que sea con un horizonte
¿no? En el que lo que vislumbramos como un futuro deseable, que al final eso es la narrativa de futuro, ¿no? Cuando hacemos una prospección de futuro, que sea una en la que imaginemos a un nivel horizontal de jerarquía. Y para mí ese sería el camino que podría englobar a las diferentes narrativas, ¿no? Lo que decías, bueno, serán miles, pero ¿qué tendrán que tener en común? Y yo creo que es cuestión de encontrar esos puntos en común. Pues lo que yo digo de horizontalidad, pues habrá otro que dirá, y entonces, ¿cuáles son esas 10 cosas que sí tienen que tener las narrativas para que la sociedad dirija hacia un futuro más sostenible, más justo y más equitativo, ¿no? Me encanta todo lo que compartes. Y me llama mucho la atención lo de la horizontalidad. Sí, a todos nos gustaría, ¿eh? Semicomunismo, posibilista. Sí, es difícil, pero entiendo también que las jerarquías en su horizontalidad también tienen curvas. O sea, hay momentos en los que hay ciclos y algunos pasan a liderar y otros pasan a descansar y otros, o sea, sobre todo lo que creo que no tiene que darse son que los de abajo no están arriba porque no pueden. O sea, que si estás abajo en la jerarquía es porque en ese momento has decidido estar en esa posición, y los que están arriba lo están porque en ese momento tienen fuerza, ¿no? O sea, por supuesto tiene que haber un poco de lanza porque alguien tiene que tirar, o una masa, no digo una persona, pero tiene que haber un motor, pero que por lo menos sea muy giratorio y que no haya puertas cerradas, ¿no? Y si pudieras transmitirle, o sea, en una palabra a las personas que nos están escuchando, una serie de valores, bueno, un valor, ¿no? O una serie de valores, una palabra es muy complicado, ¿no? Pero el mensaje como para activarse o activar de aquí a los próximos 10 años, donde ya estos principios de narrativa sean un movimiento, ¿qué les dirías? Yo creo que es importante ver qué te duele, ¿no? Y cuando miras alrededor, qué te duele y enfocar la energía en ser corresponsable con eso. Porque sí que a todos nos duele algo. Pues a algunos les duelen unas injusticias, a otros otras, ¿no? Pues lo que diría es aquello que te duele, aquello en lo que crees que se debería de hacer algo, siempre se puede hacer algo. Entonces, poco, mucho, con tiempo, con dinero, con conocimiento, pero aportemos en donde sea, en la escala que sea. Y si somos hormiguitas, como hormigas, y si somos el león, pues como un león, ¿no? Que sea en la escala que nos haya tocado vivir. Ole. Muchas gracias, Amaya. A ti. Gracias por escuchar este episodio. Esperamos que lo hayas disfrutado tanto como nosotras y nosotros. Puedes encontrar todas las referencias del episodio en nuestra página web www.efectocolibri.com/proyectoco. Si te ha gustado, califícanos con 5 estrellas, déjanos un comentario o compártelo con tu red. Esto nos ayudará a llegar a más personas y hacer que la innovación social sea la norma. Así que de antemano, gracias. Si tienes preguntas, feedback o nos quieres presentar a una invitada o un invitado para el podcast, nos puedes escribir directamente a ana@efectocolibri.com. ¡Hasta la próxima!